Radio Megafón. Una radio diversa. Mi nombre es Laura y te invito a mi podcast Ecléctica Curiosa. Soy psicóloga, sexóloga, cantante, entre otras cosas. Te invito a que me puedas escuchar. Va a haber invitados de lujo donde vamos a profundizar en la salud emocional en sentido muy amplio. Vamos a relacionar con el arte, la ciencia, la filosofía, el humor y mucho más. Los espero. Qué rico sería. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos con el episodio 5. Estoy con la voz un poquito mal. Mi nombre es Laura, soy psicóloga. Estamos en el podcast Ecléctica Curiosa. Hoy tenemos un tema muy interesante, bastante tabú. Por ahí hay algunos síntomas que se naturalizan y que llevan a que se cronifiquen algunas patologías, generando la disminución de la calidad de vida. Así que hoy vamos a profundizar un poco en cómo abordar estos padecimientos con una invitada licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, con formación en Rehabilitación del Suelo Pélvico, Camila Faglioni. ¿Está bien el apellido? Sí, perfecto. Bueno. Muy bien. Bienvenida. El tema de hoy es suelo pélvico. Es un tema muy interesante y la idea es poder desmistificar un poco, trabajar los tabús y bueno, recuperar la salud de una forma preventiva y arrancamos con la información, ¿no? Okay, bien. Bueno, ¿podés explicarnos qué es el suelo pélvico? Como para Ok. que sepamos de qué estamos hablando. Bien. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Ay, Un gracias a placer vos. estar acá. Y bueno, vamos a tratar de sacar un poco de tabú, un poco de silencio de un tema que es bastante, tal vez, no temeroso, sino más bien vergonzoso de hablar, Ujú. ¿sí? El suelo pélvico es lo que está debajo de nuestro tronco, o sea, nosotros tenemos hombros, el torso y debajo quien cierra todo este tronco es el suelo pélvico. El suelo pélvico está conformado por músculos, ¿sí? Que van a tener la función de sostener todo esto que está hacia arriba, ¿bien? Estos- Luchando contra la gravedad, ¿no es Tal cierto? cual, y Tenemos contra por ahí todo. los grafiquitos para ir viendo. Vos acá trajiste la maquetita femenina, que obviamente anatómicamente hay algunas diferencias ahí con lo que es el Sí, varón. tanto hombres como mujeres tienen suelo pélvico, los dos, ¿sí? Nada más que obviamente hay algunas diferencias que tienen. El hombre, por ejemplo, tiene dos orificios, por uno hace el acto de evacuación y el otro el pene con su uréter para eyacular y orinar. Y la mujer tiene la diferencia que tiene tres orificios. En uno tenemos por donde hacemos la materia fecal, que es el ano, luego tenemos la vagina y tenemos lo que es el uréter, por donde hacemos orinamos, ¿no es cierto? Bien. Y estos músculos se trabajan, se rehabilitan, ¿sí? Por eso los kinesiólogos, en este caso los kinesiólogos estamos a cargo de todo lo que es el movimiento en el cuerpo humano y también en las mascotas. Nos encargamos también del movimiento en esta área, ¿sí? Tal vez suelo pélvico se llama así porque es lo último, es lo que está abajo y es lo que nos va a sostener contra la gravedad, como bien vos dijiste. Bien. ¿Qué más? Por ahí como para ir introduciendo, a veces no queda muy claro si es un trabajo netamente preventivo o también cuando hay patologías y qué tipo de patologías, ¿no? Son las que suelen aparecer, que empiezan a generar como síntomas muy, muy molestos por ahí de dolores o también en la cuestión social, ¿no? Que es por lo que un Claro. poco vamos a profundizar hoy. Bien, como bien dijimos, es un conjunto de músculos, así como son músculos, tienen funciones, ¿sí? Función de sostén, función de relajación, ¿sí? Y así como uno tendría que ir a entrenar, ¿sí? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hay que entrenar 150 minutos semanales para tener una buena calidad de vida. Así deberíamos entrenar también el suelo pélvico, ¿sí? Como ¿La decirte, misma cantidad de minutos? por lo menos 3 veces por semana y después va a depender del paciente, ¿sí? Porque no es lo mismo un paciente que por ahí hace levantamiento olímpico, que hace CrossFit, a una señora que es ama de casa y que solamente por ahí sus grandes esfuerzos van a ser levantar las bolsas del supermercado, estornudar, toser, ¿sí? Eso va a depender, pero más o menos tendríamos que entrenar por lo menos 3 veces a la semana. Tantos para prevenir alguna patología como cuando ya hay algún síntoma ya instaurado, ¿no? Estos síntomas son la pérdida de pis,
el dolor, ¿sí? La constipación, el dolor ya sea en el ámbito de la actividad sexual, cuando me voy a hacer el Papa Nicolau, cuando me voy a hacer una ecografía transvaginal, no debería doler en ninguno de esos momentos de la vida, ¿sí? Entonces, ¿tiene que ser algo preventivo? Sí, sería lo ideal. Sería ideal que todas las personas con suelo pélvico, varón o mujer, podrían hacerse una consulta, una evaluación, saber cómo están esos músculos, saber si los tengo que trabajar, cómo los puedo entrenar, porque también hay una realidad, es que casi nadie sabe primero qué es este complejo de músculos, nadie sabe moverlos, nadie sabe que se contraen, que se relajan, entonces eso en una primera evaluación es donde se va a ver cómo funciona ese cuerpo. Porque no todos funcionamos iguales. Cami, ¿hace cuánto más o menos se habla de esto? Porque yo no hace mucho que empiezo a escuchar, no sé si es que, no sé, porque yo viste que soy sexóloga, Sí. por ahí el clítoris femenino en el 98 recién se pudo dibujar y de hecho ahora están encontrando algunas cuestiones de inervación nuevas y demás. Sí, tal cual. Esto del suelo pélvico, ¿desde cuándo más o menos se empieza como a reconocer su importancia? Y mira, el que más, el que empieza a hacer todo es el doctor Kegel, que era un ginecólogo, y él empieza a ver esto del movimiento. Antes que él hubo una kinesióloga, y era bailarina, no me acuerdo el apellido ahora exactamente, pero ella en realidad empieza a reconocerlo, pero quien patenta todo es Kegel. Que ahí están las bolas chinas, son las Kegel. Las bolas ¿no? chinas Sí. o esto de apretar y soltar, el famoso Kegel. Kegel es como un ejercicio que los traemos hace por lo menos 40 años. ¿sí? Bien. Ahora, que hoy en día está mucho más en auge todo lo que es suelo pélvico y se está estudiando más y se está demostrando que Kegel, tal vez así solo apretar y soltar, no funciona tanto, ¿sí? Y que yo no te puedo mandar a vos a hacer Kegel si no sé cómo moves ese suelo pélvico, ¿sí? Porque hay gente que por ahí no sabe cerrar ano y vagina y si no hace todo lo contrario, ¿sí? Lleva la presión hacia abajo y eso puede a la larga generar mayores disfunciones, ¿sí? Más pérdida de pis, más prolapso, ¿sí? Porque si yo estoy haciendo todo lo contrario, si esto tiene que subir y yo empujo, le estoy favoreciendo aún más a que se produzca una disfunción, ¿sí? Pero ya está hace muchos años. Nada más que ahora está más en auge. Y el prolapso, como para explicarle a la gente que por ahí no sabe, que a veces tienen el síntoma y no saben qué es, ¿no? Ok, bien. El prolapso está más relacionado, o por ahí más conocido en lo que es la parte femenina, ¿sí? No sé si acá se ve en la pelvis. La pelvis, sí. Tenemos entonces el primer orificio es por donde hacemos pis, el segundo más grande, que es este de aquí, es la vagina, ¿sí? Y atrás tenemos el ano, ¿no es cierto? Arriba de este piso pélvico, porque esto estaría así, vamos a encontrar 3 órganos. Tenemos el recto, que es lo que sigue del intestino, termina en el ano, por donde hacemos materia fecal, el útero y la vagina, que no es lo mismo, y adelante tenemos entre el pubis y el útero tenemos la vejiga, que es donde contiene el pis para después ser expulsado. Bien, cualquiera de estos 3 órganos puede querer descender por las paredes de la vagina, ¿sí? Entonces tenemos vagina, útero, y esto puede querer irse hacia abajo, o la vejiga se quiere ir como hacia atrás, ¿sí? O el recto quiere escaparse hacia adelante, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo va a sentir el paciente? El paciente, o el usuario mejor dicho, lo va a sentir como algo pesado, algo que se me está escapando y que no lo puedo contener. Y si se mirara en un espejo, seguramente vea un bulto, ¿sí? Que es lo que llega a la consulta, me vi un bulto y estoy desesperada, ¿qué es esto? O sea, esto no lo conocía, y ahí viene el susto, el espanto y consultan. Pero claro. El prolapso ya cuando apareció en la vagina, y seguramente ya sea un prolapso más grande. Como un grado 4, ¿no? Hay como distintos grados. Sí, hay distintos grados, del 1 al 4. El 1 y el 2 se pueden trabajar tranquilamente con rehabilitación, ¿sí? Ya cuando es un grado 3 y 4, por lo general necesita rehabilitación, cirugía y luego rehabilitación de nuevo, ¿sí? O sea que con kinesio en cualquiera de las etapas. Siempre, Está sí, bien. porque en kinesio nosotros trabajamos los músculos del suelo pélvico, pero estamos ligados todo el tiempo a estos 3 sistemas, ¿no es cierto? El geniturinario, el ginecológico y el proctológico sería. Entonces,
si seguramente ese prolapso apareció por algo. Alguna mala fuerza ha hecho, o gestionar malas presiones, o hace mucha fuerza a la hora de evacuar, o retiene muchas cantidades de orina durante muchísimo tiempo. Entonces esos órganos empiezan a pesar y el prolapso ya no es solo una disfunción muscular. Ahí ya empiezan a jugar los ligamentos, ¿sí? Porque la vejiga no es que está apoyada ahí nada más, sino que tiene sus estructuras, sus ligamentos de quien se sostienen. Y si eso ya se empieza como a distender, nada, ya no es un problema solo de los músculos, ¿sí? Es un problema de otros tejidos también. Pero bueno, los prolapsos hasta el grado 2 se pueden resolver solo con kinesiología y entrenamiento, y se puede resolver. Hoy en día en lo que es prolapso se está enfocando mucho en mejorar el síntoma de ese paciente, o sea, que el paciente usuario no tenga esa sensación de pesadez, de que algo se le va a escapar por la vagina. Es como que va más enfocado a eso. Después, si lo estético se puede resolver o no, es otro cantar. Pero por lo menos es sacarle los síntomas. Y para los prolapsos también tenemos el uso de los pesarios, que no sé si Eso los no lo habías conozco. escuchado. No, Ok. mostranos. Estos son los que se consiguen en Argentina. Este lo uso yo para entrenar, por eso tiene esta... Tiene sí. hilito. Estos son los únicos que llegan acá en Argentina, pero vienen de diferentes formas y tamaños. O sea, estos son los tres iguales y cada uno tiene un diámetro diferente, ¿no es cierto? Bien. Después vienen otros que se consiguen en otros países limítrofes, que son diferentes, tienen membranas, son más rígidos, cubren más, tienen mejor sostén, ¿sí? Y lo que hace esto es... Bueno, la paciente tiene un prolapso grado 3 y tiene otras patologías asociadas y no podría ir a una cirugía. Entonces se la entrena para poner esto, ¿sí? Y esto va a ayudar en el sostén de esas paredes de la vagina para que no descienda aún más esos órganos. Es ¿En dónde se colocaría eso? en la vagina. Por dentro de la vagina se dobla, se pone Manualmente, y ahí queda. o sea, cada Manualmente. quien. O sea, Sí, bien. se la puede entrenar si es una paciente que es independiente y es autoválida, ella podría entrenarse para ponerlo y sacarlo. Obviamente que tiene todos sus cuidados, no, esa mucosa vaginal no tiene que estar deshidratada, tiene que estar bien cuidada, la paciente tiene que saber los signos de alarmas y demás. No es para cualquiera, pero es un recurso para alguien que no quisiera, por ejemplo, ir a cirugía. Hidratada, por ejemplo, te referís, no sé, en caso de menopausia, que es donde se empieza a secar el cuerpo. Sí, uno es eso y el otro es cuando hay mucha tensión muscular, sea paciente joven que esté en actividad en edad fértil, también puede tener sequedad, ¿sí? Porque la tensión muscular genera justamente que no se esté fabricando el suficiente lubricación, flujo. Pero, por ejemplo, en una mujer que ya está peri o posmenopáusica o cursando la menopausia, que es lo más frecuente, es lo que uno, menopausia, ya está, sequedad vaginal, es como sinónimo de menopausia. En esas mujeres siempre se hace como un tratamiento, primero con algún hidratante. El hidratante no puede ser cualquiera. Ajá. Hay muchos de los que se venden en el mercado que no están aptos para la cavidad vaginal, por más que digan apto para cavidad vaginal. ¿Qué tiene Sí. que tener así, como qué tiene que cumplir? Clave, el pH. El Ah, pH hoy en día es lo que más se está como viendo en las cosas que van dentro de la vagina. A ver, la vagina es un orificio que no es estéril, ¿sí? No, uno cuando vas a la consulta a hacerte una consulta ginecológica no usan guantes estéril para revisarte la vagina, usan guantes de látex que vienen de una caja, que la caja viene, anda a saber de dónde, ¿sí? No es una región estéril y es ácida. Si vos ves el flujo, ¿a quién no le ha pasado? De que se te manche la bombacha y que quede ese flujo como que te destiñe la ropa, la tela, ¿no es cierto? Es porque el flujo tiene que ser ácido, ¿sí? Bien. Y la acidez la da el pH, ¿sí? Tiene que tener un pH entre 3,5 y 4,5. Entonces, por ejemplo, yo te mando que te pongas un hidratante porque te veo la mucosa, que la mucosa es así como la de la boca, tiene que estar hidratada, ¿no es cierto? Sí. Para poder defendernos de cualquier patógeno que ande dando vuelta. Te mando a comprarte un pH y me compras una crema, que es crema encima, que la crema tiene aceites, tiene que ser un gel a base de agua. Me compras una crema que tiene un pH 7, o me decís, me higienizo todos los días con jabón neutro.
jabón neutro, es neutro, el pH es neutro. Le estamos sacando toda esa flora vaginal Claro. que es nuestra Que barrera tiene de una defensa. función. Tal cual. Esa flora vaginal crea ese ecosistema ácido, porque es quien nos va a poder defender de cualquier cosita que pueda llegar a ingresar. Así que ahí siempre el pH es lo que más medimos en una primer consulta y en base a eso vemos si la paciente necesita o no algún gel hidratante. Y esos son uno de los cuidados que hay que tener cuando usamos cesto, por ¿Cómo ejemplo. se llama ese dispositivo? Pesarios. Ese pesario, Sí. ¿se pone una vez y queda o se pone y se saca todos los días? ¿Cómo es Puede quedar puesto, ¿sí? Lo único que todo dependiendo siempre de la capacidad que tenga la paciente, ¿sí? Ujú. Puede quedar puesto, no sé, 2, 3 semanas y viene a consulta y yo se lo saco y vemos cómo está la mucosa y demás. O la paciente, si es autoválida, puede intentar autoadministrarse ella, ¿sí? Ponerlo, sacarlo. Hay algunos pesarios que pueden estar más tiempo puestos y sin ir a consulta. Hay otros que necesitan ser retirados todas las noches, ¿sí? Pero es un dispositivo que si lo usamos bien a conciencia, ayuda un montón, mejora y es mucho. molesto porque yo me imagino, no sé, las que hemos usado copita Ajá. o algunas de estas cuestiones, ahí sí hay como una zona ya de la vagina que no hay tanta sensibilidad, por ahí sentís un poco la presión o el peso, en el caso Sí. de la copita si se llena, ¿no? Sí. En este caso, ¿es algo molesto o donde se coloca ya casi no se siente? No, no debería sentirse. Bien. Si se siente es porque algo está mal, o es muy grande, o quedó mal colocado, o algo pasó. Bien. Pero no deberíamos sentirlo, ¿sí? Y es Bárbaro. algo que queda por arriba de los músculos. Entonces, eso, la primer parte siempre de la vagina es la parte que tenemos sensibilidad. Para arriba ya, como vos bien dijiste, perdemos un poco la sensibilidad, pero porque es así, está bien que sea así. Claro, ¿sí? es así la forma. La anatomía, Bien. tal cual. Y de estos factores que fuiste nombrando, por ahí que nos puedas ir contando también un poco en tu experiencia, qué son las cosas que más influyen, si es la obesidad, la edad, la cantidad de partos, Ok. qué factores son como los más fuertes que pueden condicionar estas patologías. En realidad no hay un factor por sí solo que afecte y que dé un síntoma, sino que es como un conjunto de cositas que vamos sumando y factores que vamos sumando que me va llevando a la larga a tener síntomas, ¿sí? Para tener pérdida de pis no hace falta tener más de 50 o estar en etapa de menopausia. Podés tener pérdida de pis teniendo 20 años y realizando alguna actividad, por ejemplo, CrossFit, que estuvo muy de moda en un momento y era re frecuente. Sí. Podés haberlo sido mamá y lo mismo, por ahí practicás alguna actividad y tenés pérdidas de pis. O podés haber tenido 8 niños y por ahí no tenés ni una pérdida de pis y tu piso pélvico está óptimo, ¿sí? Bien. Entonces es como, son conjuntos de factores Es y multifactorial y, toda no hay la nada persona. definitivo, Tal diríamos, cual. hay como que ir La evaluando. primer consulta es una entrevista nada más, por ejemplo, con la paciente o el paciente. La entrevista es todo, porque yo tengo que conocer por completo a esa persona, o sea, tengo que conocer hasta si se orinaba o no cuando era niña, porque eso tiene que ver también, ¿sí? Y se pasan por un montón de aspectos, se pasa desde lo alimenticio, desde lo actividad física, su trabajo, cómo es su trabajo, cuántas fuerzas en su trabajo, cuántas horas demanda su trabajo, cómo son sus formas de ir al baño, tanto hacer pis como hacer materia fecal, cómo es su actividad sexual, ¿sí? Dentro de la actividad sexual también me interesa saber todo. Y el tema de la parte ginecológica también obviamente que es muy importante, si tiene sus chequeos al día o no, si ha tenido alguna otra cirugía o patología a nivel ginecológico, si tiene o no cirugías a nivel de la panza, por ahí tuvo una... ¿cómo es? La histerectomía. Sí, una ¿no? histerectomía o nada, cualquier cirugía del abdomen que haya podido tener, que me haya podido modificar esto que es el tronco que va a estar por arriba del piso pélvico, puede Las influir. cesáreas, por ejemplo. Sí. Ajá. Sí, sí. No Tanto- solo el parto, o sea, No, algo no. del suelo pélvico también se puede ver afectado en Sí, relación sí, sí. a cualquier tipo de nacimiento, diríamos. Vos Muy bien. imagínate la cesárea, primero todo el proceso de embarazo, ¿sí? Que es una modificación en todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Primero eso. Y segundo que la cesárea es una cicatriz que está por encima de lo que está arriba de mi piso pélvico, ¿sí? Y eso, quiera o no, va a modificar la dinámica del piso pélvico, va a modificar cómo funciona ese abdomen, ¿sí?
siempre hablamos mucho del piso pélvico, pero también el abdomen es re importante. Cómo funciona ese abdomen, si me hace muchas presiones, si me contiene, si no me contiene. Entonces, tanto si fuese una cesárea o un parto vaginal, yo es como que no me importa, porque yo sé que las dos podrían llegar a tener algún tipo de disfunción a la larga. Dios quiera que no. Claro. Pero si me viene a nivel, digamos, no sé, tuve una cesárea y quiero hacer rehabilitación, bueno, hay un montón para trabajar también, porque puede ser que en algún momento desencadene algo. Bien. Sí, en esto que vos decís también hay casos de enuresis que son de causa emocional, ¿no? Entonces hay que hacer todo ese diagnóstico diferencial que se va descartando con la entrevista. Sí, en la entrevista también salen muchas cosas. Por lo general la paciente viene por una pérdida de pis y resulta que un mundo es todo eso, ¿sí? Resulta que es una paciente constipada, que le duele cada vez que tiene actividad sexual, o que retiene, que tiene actitudes muy retentivas, que no va al baño, aguanta hasta que no va más. Entonces siempre en la entrevista, el motivo de consulta es como un detallito, porque después en la entrevista ya se sale toda la luz. Bien. Y veía que hay como una estadística muy alta, pero no tantas consultas, y por ahí te quería preguntar, como este silencio o esta subconsulta, diríamos, si vos lo ves más relacionado con la vergüenza, la naturalización, por ahí como, bueno, el cuerpo de la mujer es así o es así, no hay nada que hacer, o sea, más un desconocimiento o más temor a las cirugías. ¿Qué has escuchado vos más en las intervenciones? Para mí naturalizan un montón, o sea, naturalizamos todos un montón hasta que nadie viene y te hace el clic en la cabeza. En la misma tele, a veces están en entrevistas los periodistas y había salido un caso de que se había hecho pis encima porque se rió y es normal. Y no es normal hacerse pis. Que pierdas una gota de pis ya me es alerta a futura incontinencia más severa. Es algo que avanza, que si yo no lo modifico y no me ocupo de eso, va a avanzar hasta que un día me hice pis entera. ¿Sí? Para mí es mucho naturalizar el dolor, ¿sí? En la actividad sexual, por ejemplo. Es como, es normal, me duele porque, no sé, hoy tuve un día estresante. Y no es normal, o sea, hay que buscar la causa, qué está pasando, por qué duele. Naturalizar la constipación. O sea, en un círculo de amigas, simplemente charlas de 4 amigas, 2 seguramente se hacen pis y 3 seguramente son constipadas. O que salen de viaje y no pueden ir al baño, o que si comieron un poquito de queso fresco ya no pueden ir al baño. Todas esas cosas es como que las vamos naturalizando. Pero es más eso, es como que eso es lo que, porque no llegan y no consultan al médico y después está que el médico pueda derivar, ¿no es cierto? Entonces ahí es como que se pierde un poco esa Claro, que cadena. ni siquiera es que tenés que hacer, no sé, un esfuerzo de levantar algo pesado, o sea, de toser, de reírte, de cualquier mínimo movimiento. Sí. Puede aparecer, y bueno, todo lo que va condicionando a nivel social, esto de empezarse a aislar, si hay dolor en la actividad sexual, evitar la intimidad, el encuentro con el otro. Tal cual. Bueno, toda la sensación de displacer, ¿no? Tal cual. Y esto que estabas vos diciendo, que tiene mucha relación, el dolor en el acto sexual y el estreñimiento, ¿cómo se relaciona? ¿Por el esfuerzo que hacemos? Pasa que cuando hay constipación, seguramente, no lo sé, porque obviamente cada persona es un mundo, y por eso la primera consulta es la entrevista, la segunda es la evaluación, ¿sí? En la evaluación el paciente firma un consentimiento informado, es un ambiente cuidado, obviamente, en donde siempre va a estar en lo posible con el mismo kinesiólogo, o sea, hay kinesiólogos solo formados en esta área, y es sin ropa, ¿sí? Porque nuestro trabajo es, lastimosamente, sobre los genitales, ¿sí? Es ahí donde están los músculos del suelo pélvico. Y en la evaluación vamos a ver cómo están esos músculos. ¿Qué pasa con la constipación y qué pasa con la actividad sexual con el dolor? Es que por lo general hay mucha tensión, ¿sí? Estos músculos, así como nos tensionamos del cuello y nos agarran contractura y no nos podemos mover y es todo un mal día, el suelo pélvico también puede contracturarse y eso genera disfunciones. Por ahí no nos duele, por ahí estamos así y está todo perfecto.
pero me va a generar que no pueda ir al baño, porque yo para defecar necesito que ese músculo se relaje para que caiga bien la materia fecal. Y en la actividad sexual puede ser que al haber tanta tensión, y si yo quiero generar lo que es la penetración, y va a doler, va a molestar, ¿bien? Claro, ahí la relajación estaría faltando. Sí, la relajación tal cual, y que el músculo se pueda mover libremente. Cuando uno tiene una contractura en el cuello, no te puedes mover, no puedes girar, te estás duro y demás. Acá pasa lo mismo, si yo no tengo esa flexibilidad en estos músculos, no van a poder distenderse, no van a poder recibir esa fricción y obviamente no va a causar placer, va a causar dolor, entonces el dolor va a causar más tensión. Y así vamos generando un círculo vicioso del cual es muy difícil salir si no se consulta. Esa es la relación. De esto que vos me decías, a mí me llamó mucho la atención cuando me comentaste que trabajabas con el espejo, porque yo en los talleres de sexualidad les he preguntado si alguna vez se habían visto la vagina, si conocían el clítoris, y algunas me han dicho que no directamente, o que no conocían la diferencia entre la vagina y el agujerito para hacer pis, o sea, como estas cuestiones así como mínimas, y la importancia de trabajar el autocuidado, pero que tiene que ser con autoconocimiento, porque si no, ¿cómo cuido lo que desconozco, no? Como una información que es fundamental. Sí, yo lo que les digo a las pacientes, así como uno se mira la cara todos los días, sabe qué mancha tiene, qué lunar es nuevo, cuál lo traigo hace desde que nací y demás, ¿cómo voy a saber y prevenir en lo que es la vulva o el ano si no conocemos? O sea, no vemos, no sabemos qué color tiene, si tengo algún, no sé, me sale un herpes, pero puede ser alguna verruguita, puede ser un lunar, puede ser cualquier cosa. Pero y si no sabíamos si lo teníamos, por ahí lo traemos hace toda la vida y no es nada. O por ahí es algo nuevo y me tengo que preocupar y ocupar de eso. Claro. ¿Sí? Entonces sí, es fundamental. O sea, yo creo que la tercera sesión, más o menos, cuarta, por ahí, ya les pongo el espejo. Y nada, hola, ella es tu vagina. Las presento. Las presento, sí, tal cual. Y no, a veces no les gusta y por ahí hasta me doy cuenta que estamos haciendo los ejercicios y cierran los ojos y tienen el espejo enfrente, y no, cuesta un montón. Y también es el trabajo que les mando a hacer en casa, que se miren, que hagan los ejercicios frente al espejo y cuesta muchísimo. No, ahí hay como una negación que... No sabemos. Ahí es mucho más complejo, ¿no? Es toda la parte emocional, psicológica, junto con lo estructural. Llegar. En esto he escuchado hablar de la hiper o la hipotonía, y por ahí si esto tiene que ver a veces con lo emocional y cómo se suele abordar cuando se agrega a todo esto que hablamos de los hábitos, de la historia personal, de las cirugías, toda esta cuestión clínica, a esta cuestión como más de las emociones y cómo eso interfiere en nuestra salud física también. Sí, tal cual. Y mira, hay cosas que uno ya cuando llega el paciente, más o menos que uno ya tiene experiencia, ya sabes que, mira, para arrancar esto necesito que arranques también terapia, porque vamos a tener que trabajar mucho sobre tal vez la ansiedad, sobre los miedos, sobre la historia de vida que trae esa persona, ¿sí? Estamos hablando de zonas genitales, de zonas muy íntimas, y eso a la persona le puede traer un montón de situaciones y emociones. Así que es el piso pélvico a veces también lo relacionamos también como por ejemplo con el bruxismo, ¿no es cierto? Uno por ahí que bruxa, no solo a veces bruxa a la noche, también bruxa durante el día y no se da cuenta. Y está apretando. Esta presión. La presión en la mandíbula. En la mandíbula. Y que te terminás en el kinesiólogo, en el odontólogo, que te hacen la placa de relajación y también terminás en terapia, psicología y demás. Y acá pasa un poco lo mismo, ¿sí? Porque es un cierre a veces de estos músculos, esta contractura de los músculos que por ahí no puede relajar. Y ahí juega un rol importante, lo estructural, que es por eso que trabajamos nosotros los kines, y un rol re importante que sería la psiquis, la cabeza, las emociones, sus situaciones sociales, sus vivencias y demás, que ahí sí juega un rol fundamental, la cuarta pata de nuestra mesa, que es la parte de la psicología. ¿Sí? Pero sí, a veces tienen que ir las dos cositas juntas, porque si no es
muy difícil trabajar y abordar las situaciones. No todo siempre es tan estructural como quisiéramos decir, bueno, tomo una pastilla y ya está. No, a veces es mucho más integral el tratamiento. ¿Y es común que consulten, por ejemplo, por vaginismo, dispareunia, o es más por el prolapso, la incontinencia urinaria? Lo más frecuente es la incontinencia. Es como que gana a todas. Pero ¿qué pasa? La persona que tiene incontinencia, eso viene por eso, pero en realidad vos le empezás a hacer la entrevista y resulta que tiene dolor en la actividad sexual. Y no se conoce, o sea, no se sabe que eso es dispareunia. Nadie sabe que tiene ese nombre y que no tiene que pasar. Entonces yo te diría que en realidad el motivo de consulta es incontinencia. Pero te puedo asegurar que el 80% de los pacientes que he visto siempre tienen algo de o dolor o constipación. Por ahí o tiene que ver también con prolapso. el tabú sexual, ¿no? Porque a veces esto, no sé, el pis es algo visible, que si se moja la ropa, o el olor, Sí. ¿no? Que es algo como muy visible para el otro, el síntoma, y genera toda esta cuestión de vergüenza, de malestar social. Y la cuestión de lo sexual a veces ¿hace cuánto no tenés? Hace montón que no disfruto de mi sexualidad. Y por ahí no lo toman como un síntoma o Tal lo cual. dejan como en segundo plano, pero sí les afecta en el plano afectivo vincular. Sí, no, y ahí tenemos un montón de historias y anécdotas en donde yo siempre les explico a la paciente, yo te puedo ayudar en lo estructural, en mejorar tu función sexual estructuralmente hablando, pero ahí nos va a faltar la pata de la mesa, que es la parte de psicología. ¿Sí? Hay cosas que solo se van a poder trabajar en psicología y otras que las voy a poder trabajar yo. Pero afecta un montón y sí pasa que en la consulta, cuando empiezo a indagar sobre la actividad sexual, cómo es, si es penetrativa, si no, si usa algún tipo de lubricación, en qué momento le duele, si al inicio, si ya cuando pasó la penetración, si le queda doliendo después, si hay alguna postura en particular que molesta y duele, si llega a lubricar o no, son un montón de preguntas. Y también después están los mandatos, ¿no es cierto? Esto de, no, yo me la aguanto porque tengo que responder al otro. Y eso a mí se me parte el corazón cuando escucho esas cosas. Claro. Y trato desde mi lugar, tratar siempre igual desde lo estructural, bueno, podemos mejorar esto, te voy a tratar de guiar y ayudar a que bajemos la tensión y mejoremos tu deseo a través de los ejercicios, del entrenamiento del piso pélvico. Pero bueno, ahí tendría que ser un trabajo más interdisciplinario entre psicología y kinesio. Y lo complejo de medir, porque tanto el placer como el dolor son dos indicadores que son muy difíciles de medir, ¿no? Sí, no, es como que subjetivo. es muy subjetivo y es bueno, es bien con la entrevista, esto que vos me decías que por ahí, esto que vos vas palpando y vas viendo el progreso, o sea, como que hay toda una evaluación que es súper profunda. Sí, Y lo otro que me llamó mucho la atención es de estas bolitas que me mostraste, que vas como generando peso, no sé si podemos mostrar eso ahí. Mira, acá están las pesas vaginales, pesas Kegel, bolas chinas, ¿sí? En realidad nosotros lo que estuve nombrando ya hace un rato, que es el entrenamiento, ¿sí? Porque más allá del dolor y todo eso, uno lo va a trabajar con kinesio, vamos a mejorar el dolor, la tensión y demás, los hábitos, ¿sí? Pero después siempre vamos a terminar entrenando estos músculos. ¿Por qué? Porque son músculos y se tienen que mover, tienen que tener fuerza, resistencia, potencia, velocidad. Todas las cualidades que tiene otro músculo, esto también lo tiene que tener. Claro. Entonces, lo que hacemos con esto en realidad es poder anclar, ¿sí? ¿Qué quiere decir anclar? Es que ellos tienen que quedar por arriba de los músculos del piso pélvico para que yo los pueda levantar y así ir trabajando, ¿bien? ¿Quiénes van a hacer esto? Obviamente que va a depender del paciente, ¿sí? No todo es para todos. O sea, uno se introduce y con los otros que vas colgando le vas agregando peso, tal cual. Bien. Uno va al gimnasio y no hace ejercicios solamente levantando el brazo, no sé, 3x10 de levantar el brazo al techo y bajarlo, solo, sin nada. No, uno va al gimnasio y te dan una mancuerna y te dicen, bueno, tenés que hacer 3 series de 8 repeticiones o tenés que hacer escaleritas o demás. Bien, esto es lo mismo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es anclar. Viste que yo recién te dije, yo lo uso para entrenar.
¿Por Sí. qué? Porque a mí se me cae. Bien. ¿Sí? Entonces, se me cae porque le agrego mucho peso por fuera. Claro. ¿Sí? Necesitas Entonces, estructura. obvio que no hay pelotita que te aguante, ¿sí? Claro. Entonces tenemos estos diferentes anclajes que yo coloco esto y desde acá le pongo el peso. Y esto quedaría en la vagina puesto. A ver si. Ahí. Quedaría por arriba de los músculos del piso Como un pélvico. tampón, diríamos, ¿no? Como Sí. para el que conoce algo más conocido. Tal cual, yo cuando le enseño a la paciente a ponérselo, le digo, es como si alguna vez te pusiste algún tampón o como la copita, tiene que pasar a los músculos del piso pélvico, tiene que ir bien arriba, ¿sí? Y lo que les explico también es que la vagina no es no es ¿cómo es? El agujero negro. Ujú. Mide como mucho 12 centímetros, o sea, no se va a ir más allá. ¿Sí? Claro. O sea, si se va y la vamos a buscar, no te preocupes, está todo bien. Todo esto siempre en consultorio, tranquila, no es que nada se apura, o sea, es a los tiempos, a veces los marca el paciente. ¿Sí? Bueno, y esto queda así. Y entonces uno le pide, bueno, contracción, relajación, y ahí vamos trabajando diferentes cualidades musculares, que ya las nombré algunas, como la fuerza, la resistencia, la velocidad, ¿sí? Trabajamos fuerzas máximas, que son cuando quiero llamar a todos esos músculos a cerrarse, y trabajamos fuerzas más pequeñas, ¿sí? Cuando no quiero llamar tanto a esos músculos, sino que me quiero enfocar más por ahí en lo que es clítoris y labios mayores y menores, ¿sí? ¿Y qué me va a hacer todo este entrenamiento? Primero, me va a ayudar a mejorar los síntomas si la paciente me vino por pérdidas de pis, ¿sí? Pero me trae unos beneficios que vienen acoplados y que por ahí no les prestamos tanta atención. Pero, por ejemplo, va a aumentar el flujo. Va a aumentar la lubricación, ayuda un montón a aumentar, ¿sí? Porque cuando uno mueve y cuando uno hace ejercicio, ¿qué hacemos? Aceleramos el corazón primero, ¿sí? Bombeas más sangre, va a llegar mucho más oxígeno, van a llegar más nutrientes. Es una zona en donde si no tenemos actividad sexual, por ahí no pasa nada, ¿sí? Está así como quieto, no pasa nada. Entonces, ¿cuándo va a llegar oxígeno? ¿Cuándo va a llegar nutrientes? Va a llegar lo justo y lo necesario para que sobreviva. Claro. ¿Sí? Entonces yo al moverlo ya estoy favoreciendo un montón de cosas. Va a mejorar el deseo, ¿sí? Lo que es deseo, hay una parte psicológica, el estrés y demás, y también hay una parte hormonal, y también hay una parte estructural que se ve afectada, ¿sí? Entonces yo sí estoy llamando ahí más sangrecita, que venga, que me traiga más oxígeno, que me traiga más nutrientes, quiera o no, va a mejorar ese deseo, va a mejorar mi función cuando tenga actividad sexual, ¿sí? Y que yo mantenga el entrenamiento va a mejorar esta movilidad de los músculos, ¿sí? Seguramente la menstruación sea mucho mejor, más la que tenía dolor seguramente sea un poco más tolerable. Bien. Va a mejorar mi ida al ginecólogo cuando me tenga que hacer un PAP, cuando me tenga que hacer una ecografía transvaginal. Va a mejorar mis hábitos evacuatorios, ¿sí? Porque no es solo contraer, también tenemos que aprender a relajar, ¿sí? Entonces esto de relajar, de saber relajar, va a mejorar que yo vaya mejor al baño, sin hacer tanto esfuerzo, ¿sí? Y bueno, las pesitas las usamos mucho, son un gran recurso y hoy en día se está estudiando también esto de que al hacer una fuerza de anclaje con algo que está externo, o sea, tener que hacer esa fuerza para levantar esas pesas, estaría dando mejores resultados que solamente apretar y soltar. Bien. ¿Sí? No, y lo interesante de esto que un poco hablábamos por fuera de la cámara, es esto que yo lo he hablado con pacientes en los talleres y demás, de que por allí se termina medicalizando todo y a veces es volver a la fuente, volver a la conexión con el cuerpo. Esto por ahí es muy común, no tengo estreñimiento, voy a la farmacia a comprar algo y por ahí no tomaste agua, no caminaste, no comiste fibras, no, esto de volver a lo básico y después ver si es algo médico, si es ya por alguna contraindicación de los psicofármacos que tenés indicados, si hay algo del problema de salud que te está generando este síntoma. Pero no siempre es todo médico, a veces es mejorar estos hábitos, que vos me decías que también se apuntala a eso. Sí, tanto, es que los hábitos es la otra pata. Los hábitos, ya sea tomar suficiente agua, más o menos son 2 litros por persona, obviamente que un nutricionista lo va a medir bien en cada paciente, pero más o menos serían 2 litros por persona. Lo que les explico a los pacientes, la materia fecal es un desecho.
Entonces el agua en el cuerpo va a estar priorizada en otros lados. Si yo tomo un vaso al día y como cosas que por ahí no están tan hidratadas, y el cuerpo no va a priorizar el agua en la materia fecal. Se la va a dar a otros órganos más vitales. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la materia fecal súper dura. La bolita tipo caquitas de cabra, ¿sí? Y eso a la larga genera un montón de cosas, ya sin las hemorroides, las fisuras anales, ¿sí? Un montón de complicaciones que por ahí a veces se corrigen tomando agua, ¿sí? El agua es fundamental. Es súper importante y creo que no se le da la importancia que tiene. No. Y ahora que decís esto de las hemorroides, me acuerdo que me llamó mucho la atención que también existe el prolapso en varones, que es totalmente diferente por la anatomía, es diferente, que es rectal, ¿no es cierto? rectal, claro. El recto tiende a salirse por el ano, ¿sí? En las mujeres también puede pasar, ¿no? Ajá. En las mujeres también, pero el varón al tener un orificio menos es como el único prolapso que podríamos nombrar, ¿sí? Pero sí, hay muchísimos varones que son constipados, que no lo verbalizan, no lo dicen, y el tema es que por ahí llegan muy tarde a la consulta porque llegan cuando ya no dan más. Claro. O sea, ya es lo último que van a hacer y ya es tarde a veces, ¿sí? Obviamente no es tarde, siempre hay cosas para mejorar y hacer, pero por ella los síntomas ya están como muy exacerbados, ¿no? Pero sí, existe el prolapso rectal en el hombre. Y todos estos tabús, que un poco hablamos de lo difícil de intervenir con los varones, que esta rehabilitación tiene que ver con introducir algo en el ano, Sí. todos los tabús que eso despierta y lo difícil que es el acompañamiento, ¿no? Cómo trabajar todo eso que va condicionando cuestiones de la salud. Sí, tal cual. Tanto en la mujer como en el varón se trabaja intrarrectal, ¿sí? Hay mujeres que por ahí también a veces el abordaje es mejor hacerlo desde el recto, dependiendo la disfunción que ella traiga con ella. Pero en el varón sí o sí es intrarrectal, porque no hay otro orificio. El entrenamiento también es intrarrectal y tenés para mí dos tipos de pacientes. El que no se quiere evaluar y le da muchísima vergüenza y demás, y después tenés el varón que ya es lo último, o sea, es como quiero que me soluciones el problema porque ya no sé qué hacer. Entonces esos por ahí son más entregados. Como en grados por ahí muy avanzados, como ya de la desesperación, tal pero en lo cual, preventivo es sí. mucho más difícil toparse con el paciente, diríamos. Sí, tal cual. Bien, bueno, muy interesante toda la info. Lo otro que yo recordaba de esto de lo importante de trabajar en interdisciplina, dentro de algunas cirugías del prolapso, las que yo conozco, por ahí tendríamos que traer un cirujano que nos apuntale con esta interdisciplina, pero es esto de generar como una malla que vuelva a sostener esto que bajó, estos órganos. Y también una de las cirugías que le propusieron, que a mí me llamó mucho la atención, es el cerramiento definitivo de la vagina. Y bueno, eso a nivel psíquico es un cambiazo tremendo, aunque no estés activa sexualmente, es un cambio en tu esquema corporal, en una cavidad fundamental, ¿no? Para en tu sexualidad y en tu salud en general. Así que bueno, está bueno poder tener toda esta información y tomar esas decisiones con todas las posibilidades en mente, ¿no? Consultar y esto está buenísimo porque informar con información tal vez de verdad, y que sepa la gente que puede consultar, o sea que no hay preguntas tontas, ¿sí? Entonces hay que consultar, hay que informarse, no hay que usar tanto Google porque está lleno de información errónea, ¿sí? Entonces tal vez esto de hacer tal vez las dobles consultas, decir, bueno, no me quedé tan conforme con una mirada de algún médico o algún kine, bueno, a ver, trato de hacer otra consulta, pero no quedarme con eso nada más. ¿Sí? Bien. Bueno, Cami, para mí estuvo buenísimo todo lo que pudimos hablar. Creo que le va a servir a mucha gente, a quien llegue. Así que te agradezco de que hayas venido. Y no sé si alguna otra cosita más que vos nos quieras decir. No, primero los hábitos, ¿sí? Cómo hago pis, cómo hago cacas, ¿sí? No registramos nada por lo general. Nadie registra cómo va al baño. Nadie registra cuánta agua tomamos. A veces, solo a veces, corrigiendo algunas cosas podemos prevenir. Eso por un lado. Después, la consulta, la evaluación del piso pélvico podría hacérsela cualquier persona.
en cualquier etapa de la vida. No hace falta estar en la menopausia para hacerme una evaluación. Le pueden pedir a su médico de cabecera, a su ginecólogo, quiero evaluarme el suelo pélvico. Y solo una evaluación. Después vemos si hay algo para trabajar o no. Y que aprovechen que estamos, por ejemplo, en los hospitales públicos también. ¿Sí? Yo estoy en el Hospital Heller. Bien. Y tengo acá cerquita en la zona, hay una colega en Centenario y otra colega en el Hospital Castro. Bien. Que es algo que está accesible, digamos, que no es solamente... A la comunidad, digamos. Sí, está para todos, así que nada, que aprovechen y que se cuiden su piso pélvico, ¿sí? Que bueno, hay que trabajarlo. De todas las fotitos que vos nos habías traído, había una que mostraba un grafiquito que vos me decías que eso se mide incluso externamente, sí, la fuerza, sí, como para el diagnóstico. Eso está buenísimo, tampoco, eso yo desconocía totalmente. Eso gracias a las gestiones, lo tenemos en 2 hospitales, en 3. Hay uno en Cutralcó. Está por ahí el grafiquito. Es uno como... Hay uno en Cutralcó, creo que las chicas lograron comprarlo, nosotros en el Heller tenemos y en el Castro también. Y eso está buenísimo porque mide la fuerza, ¿sí? En microvoltios de los músculos. Es como un sensor. Entonces podemos medir, ahí está el gráfico. Ahí la parte rosadita es la parte de la relajación. Y la parte roja, yo le pedí ahí que haga una contracción rápida, cierro y suelto, y después le pedí una sostenida. Tenía que cerrar, sostener unos segundos y relajar. Y ese gráfico, ¿sí? Cami, es de alguien que tenía una hipertonía. ¿Y cómo estás? ¿Cómo viene ese grafiquito? Ese es mío, ese me lo medí ahora hace 8 semanas. Empecé un entrenamiento muy dosificado, ¿sí? Con una colega que es de Brasil. Ella nos fue guiando durante 8 semanas. Ahora el jueves ya termina. Y ese me lo tomé al inicio. Y ahora quiero hacerme, cuando terminemos, me voy a volver a medir para ver qué tal. ¿Sí? Durante estas 8 cambios, diríamos. Sí. Durante estas 8 semanas entrenamos las primeras sin pesa, con mucho reconocimiento, disociar el suelo pélvico tal vez del abdomen, cositas medias complicadas. Y ya de la 4ª ahora, ahí sí ya empezamos con muchísimo peso, ¿sí? Que ahí fue que yo tuve que cambiar a porque se me caía, con mucho peso se me caía la pesita vaginal. Pero bueno, ese dispositivo está buenísimo. A la gente le sirve un montón poder ver en una pantalla qué está trabajando con el suelo pélvico. Bien. ¿Sí? Cuando no hay... es una herramienta más. Así como usamos el espejo para mirar, usamos ese para dibujar gráficos, dependiendo de lo que yo le vaya pidiendo a la paciente. Después también el tema de la pesa sirve a la visual, porque como esto queda por fuera... Claro. Cuando esto se levanta y baja, también sirve un montón para ver qué estoy haciendo con el suelo pélvico, porque obviamente son músculos que no... Si yo te pido ahora vos cerrar tu ano y tu vagina, cuesta. Nadie acá lo va a poder ver, nadie va a decir, cerró el ano y la vagina, ¿sí? Claro. No podemos verlo a simple vista. Entonces tenemos un montón de herramientas como para poder que la paciente entienda, comprenda, tome ese conocimiento, esa propiocepción y así... ayudarle en el camino, ¿sí? Ir guiándola mucho mejor en esto del entrenamiento. Bien. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio focalizando en sexualidad. Ay, sí. Pero bueno, toda la info de hoy estuvo buenísima, así que muchas gracias por venir. Dale, muchas gracias por invitarme. La pasé muy, muy bien. Muchas gracias. Este ha sido el 5º episodio. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Qué rico sería intercambiar energías, prender sin decir buenos días, hacer el amor y después preguntarte cómo dormiste, bebé, si me soñaste. Quiero saber si con más ganas despertaste. Cómo dormiste, bebé, si me soñaste. Quiero saber si con más ganas de... Mami, respect.